Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Mi nombre es Fito Sandoval y hoy tengo el honor de traer nuevamente aquí a este canal al doctor Diego Grifón, quien, bueno, ahora es mi amigo. En un principio lo invité porque pues me gustó muchísimo su trabajo, pero hemos estado conversando y de verdad que ha sido muy bonito esta relación y por ello pues quiero volver a invitar, o pues por ello me atreví a volver a invitarlo al canal para que nos hable sobre un tema que él maneja bastante bien. Así que muchas gracias, Diego, y adelante. Hola, Fito, agradecerte la invitación. Para mí un placer nuevo aquí. Y bueno, para hablar hoy del manejo ecológico de plagas, ¿no? Entonces, esto, Fito, yo sé interesante estar con esta imagen, ¿verdad? Que vemos ahí, que es una imagen que representa el típico paisaje asociado a la agricultura industrial. Como vemos, es un paisaje que tiene poca biodiversidad, es un paisaje homogéneo, pero sobre todo es un paisaje descontextualizado. ¿Por qué digo esto? Bueno, uno, porque es inclusive difícil saber de qué cultivo se trata, pero sobre todo es imposible saber dónde fue tomada esta foto. Es decir, esta foto pudo haber sido tomada en Colombia, en Francia o en China. Es decir, es un paisaje agrícola que no responde a las particularidades del lugar en el cual se encuentra. Y esto trae consigo una serie grande de consecuencias. Yo solamente aquí voy a algunas estrictamente ecológicas. Entonces, la primera tiene que ver con la sucesión ecológica. Y si nos recordamos, la sucesión ecológica es ese proceso de recambio en el tiempo de las especies que hay en un ecosistema luego de una perturbación. Por ejemplo, es lo que ocurriría si nosotros tenemos un terreno y de ese terreno eliminamos todas las plantas, eso sería la perturbación, y luego nos vamos y regresamos a ese terreno en 2 semanas. Seguramente veríamos. Si nos vamos y regresamos en 2 meses, seguramente veríamos otras plantas, típicamente un porte un poco más alto, y si regresamos en 6 meses, serían otras plantas de un porte mayor. Esto es la sucesión ecológica. Aquí lo que nos importa es que ese tipo de agricultura que vimos en la imagen mantiene al agroecosistema en las etapas tempranas de la sucesión. Y eso involucra un conjunto de cosas, entre ellas que las especies que intentan entrar al sistema se caracterizan por tener ciclos de vida cortos y altas tasas reproductivas, que son características de las especies que luego nosotros llamamos plagas, enfermedades o malezas. Es decir, la presencia de esos problemas está muy relacionado con el manejo que hacemos del agroecosistema. Déjenme profundizar un poquitico más. Miren, el ideal con el que funcionan estos sistemas es lo que aparece en la imagen que está al lado de donde dice sistema lineal. Y la cuestión es fundamentalmente la siguiente. Se intenta que la mayor cantidad posible de la energía que llegue del sol pase a las plantas. Si el sistema tiene por objetivo levantar animales, que ésta pase a los animales y finalmente al ser humano. Es decir, en este sistema, cualquier biodiversidad extra que entra es considerada una merma en su eficiencia y por lo tanto es eliminada. Ahora, concebir un campo de cultivo, o sea, esta forma que si nos damos cuenta es una forma de ver un campo de cultivo como una industria, trato de problemas porque un campo de cultivo no es una fábrica, en realidad es un ecosistema, de hecho se llaman agroecosistemas. Y los ecosistemas funcionan en realidad más como la imagen que vemos abajo, como un sistema complejo, es decir, donde hay múltiples elementos que interactúan de múltiples formas. Por ejemplo, si vemos el áfido
que aparece resaltado en color rojo. Bueno, ese áfido se alimenta de la planta que aparece resaltada en verde. Ahora, la población de ese áfido no experimenta una explosión poblacional, es decir, un crecimiento exponencial, porque hay otros organismos en el sistema que se alimentan de ese áfido, que son los que aparecen resaltados en azul. Es decir, en este sistema hay mecanismos internos que regulan las densidades poblacionales del áfido. Es decir, que regulan la cantidad de individuos que tiene la población del áfido. ¿Qué pasa si este áfido pasa al sistema de arriba, que es un sistema que está sobresimplificado ecológicamente, donde no hay mecanismos internos de control? En ese lugar, el áfido va a experimentar un crecimiento exponencial. Y eso es la definición de una situación de plaga. Y esto es fundamental para entender la forma como funciona el manejo ecológico de plagas. Es decir, para nosotros, esto es una situación ecológica, no una especie en particular que nosotros decimos, esta especie es una plaga. No, se trata de situaciones ecológicas y que como tal hay que comprenderla. Ahora, en este caso, típicamente lo que ocurriría ahí es que se tendrían que aplicar agrovenenos, todas las consecuencias de salud pública que nosotros conocemos, porque el sistema no tiene forma de autorregularse, es decir, tiene que intervenir el ser humano. Pero profundicemos un poco más en las implicaciones de una situación de plaga, que como vimos es cuando una especie en el agroecosistema experimenta un crecimiento exponencial. Fíjate, supongamos que este cuadrito que está aquí representa un campo de cultivo. Y supongamos que hay una planta enferma. Supongamos que esa única planta que está enferma es capaz de transmitir esa enfermedad, contagiar a 2 plantas por día. Vamos a suponer que las plantas que están enfermas las vamos a representar de color rojo y que nos faltan 30 días para la cosecha. Bueno, ¿qué ocurriría los primeros días? Bueno, como ustedes pueden ver ahí, los primeros días, a pesar a la escala en que estamos viendo la imagen, no aparecen. Y de hecho, lo más probable es que si alguien entra a caminar en ese campo de cultivo, lo más probable es que no consiga plantas enfermas. Las hay, pero son tan pocas que es poco probable que se consiga. Si siguen pasando los días, por ejemplo, el día 6, el día 10, el día 15, no vemos nada todavía. Sin embargo, en el día 15, bueno, lo que nos faltan es 15 días para la cosecha. Por ejemplo, el día 19, nada. El día 20 aprecia algo, ¿verdad? Pero el día 25, uno podría decir, bueno, ¿qué está pasando aquí? Sin embargo, faltan 5 días para la cosecha. Y de hecho, en una gran cantidad sería incluso ilegal aplicar alguna sustancia en ese momento. Veamos qué pasa. El día 28 tenemos un cuarto de nuestro campo de cultivo con plantas enfermas. ¿Qué pasa el día 29? Tenemos la mitad. ¿Y qué pasa el día 30? Está todo. Y esto es el problema fundamental que nosotros encontramos con el crecimiento exponencial. Es decir, su carácter explosivo. Es lo que está detrás de expresiones que a veces uno escucha como esta. Perdí el cultivo en una semana. Y bueno, aquí en esta imagen lo que vemos es un sembradío de papas, donde todas las plantas están enfermas con un hongo que se llama Phytophthora infestans. Sabemos que esto no ocurrió en una semana, pero es posible que la persona que maneja el cultivo hace una semana atrás no sintiera que tenía ningún problema. Y de hecho, esta enfermedad, o sea, este hongo en este cultivo es lo que está detrás de la gran hambruna de Irlanda, que es un fenómeno histórico famoso que ocurrió en el siglo XIX, en el cual básicamente la alimentación de todas las personas de la isla dependía de la papa que se sembraba en monocultivo, de hecho una sola variedad. Cuando se dieron las condiciones ambientales adecuadas y estaba el patógeno, y sucedió esto. Entonces, bueno, es un problema
entender esto. Cuando nosotros empezamos a entender estos fenómenos como lo que son en términos ecológicos, uno se da cuenta que, por ejemplo, en términos ecológicos, una ciudad es el equivalente a un monocultivo. Y eso es, entre otras cosas, lo que explica en un mundo interconectado cómo es que una enfermedad que surgió en muy poco tiempo invadió todo el planeta produciendo, bueno, lo que sabemos, una pandemia. Permítanme un último ejemplo para, para poder sacarle el jugo a lo que quiero decir aquí. Fíjense, esta imagen representa el adulto de la polilla de una especie que nosotros aquí en Venezuela llamamos el cogollero del maíz, también le decimos el gusano cogollero, y que es Spodoptera frugisperda, ¿no? Bueno, en esta imagen que ustedes ven aquí, esto es un maizal, y si se acercan al monitor y observan con cuidado, se van a dar cuenta que todas las plantas que están en esta imagen tienen una apariencia rara. Y eso se debe a que la larva de la polilla de las cuales estoy hablando, del cogollero del maíz, se ha estado alimentando de las hojas. De hecho, se alimenta del cogollo, ¿verdad? Como vemos aquí, pero también se alimenta de la mazorca. En este caso, como vemos, una situación generalizada, o sea, que todas las plantas tienen esta apariencia, que nos encontramos en una situación de plaga. Ahora, esta especie, Spodoptera frugisperda, es de origen americano, de este continente. Sin embargo, en Nigeria. Para noviembre de ese año, es decir, del 2016, se encontraba en todos estos países. Para febrero del 2017, en todos estos. Para abril del 2017, en todos estos. De hecho, para el 2018 se encontraba en toda el África subsahariana. Para inicios del 2019 se encontraba en el Medio Oriente y había llegado hasta el sudeste asiático. Para finales del 2019 ya había llegado a China. Y de hecho, para inicios del 2020 ya se encontraba en Australia. Es decir, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Bueno, estamos 5 años una invasión biológica. Entonces, ¿por qué presento estos ejemplos? Porque detrás de todos ellos, que hemos visto una situación de plaga, una pandemia, una invasión biológica. Detrás de todos estos ejemplos se encuentra el mismo fenómeno ecológico. ¿Y qué es esto? El crecimiento exponencial. Digo porque es importante que nos demos cuenta que el crecimiento exponencial es un fenómeno ecológico general que se da que no hay barreras, límites para el crecimiento. Por ejemplo, cuando llega la polilla del cogollero a un maizal, consigue un número gigantesco de plantas. No tiene esa no tiene limitaciones para alimentarse. Lo mismo ocurre, por ejemplo, cuando surge un virus y hay una cantidad inmensa de personas susceptibles. El tema está en que nosotros, los seres humanos, somos muy malos anticipando y manejando las consecuencias que tiene el crecimiento exponencial. Ahora, ¿cómo solucionar esta situación? Bueno, es lo que vamos a ver a continuación. En el caso de los agroecosistemas, la es barreras que creen límites para que las poblaciones crezcan. Y esto se hace utilizando la agrobiodiversidad. Ahora, ¿qué es la biodiversidad? Es aquella porción de la cual nosotros nos alimentamos o vestimos. En términos generales, uno puede ser un poco más específico. Por ejemplo,
está biodiversidad planificada, que es, por ejemplo, las plantas que nosotros decidimos sembrar, pero está la agrobiodiversidad asociada, que es, por ejemplo, el áfido del cual, pero también que se alimentan de ese áfido. ¿De dónde surge esa agrobiodiversidad asociada? Surge entre la agrobiodiversidad planificada y la biodiversidad que se encuentra en los ambientes naturales circundantes. Ahora, de esta manera nos damos cuenta que nosotros, decidiendo qué sembramos, es decir, modificando la agrobiodiversidad planificada, podemos incidir sobre las características de la agrobiodiversidad asociada. ¿Por qué? Porque lo que está detrás de todo esto en realidad es algo muy simple. Es solo reconocer que así como hay insectos que se alimentan de las plantas que son fitófagos, también es cierto que hay organismos que son capaces de producir enfermedades en los insectos, como por ejemplo lo que vemos en esta imagen aquí abajo, donde vemos una larva que está cubierta de un hongo, está siendo parasitada por ese hongo. Y también es cierto que hay insectos que depredan a los insectos, como vemos aquí, esta mantis alimentándose de una oruga también. Y también hay parasitoides. Ahora, esto de los parasitoides nos suena un poco raro y es un ciclo de vida que se encuentra en un punto intermedio entre el parasitismo y la depredación. Esto típicamente involucra unas avispas, ¿verdad? Que, bueno, ponen sus huevos, ya sea en otros huevos, en larvas de otros insectos, y luego de las avispas eclosionan y la larva de la avispa se empieza a alimentar, por ejemplo, de la oruga. Y una cosa que ocurre ahí es que típicamente esa oruga deja de alimentarse, que es lo que nosotros queremos. Y luego sigue su ciclo de vida y pupa y luego emerge otra avispa. ¿Qué es lo que vemos aquí? En esta imagen, estas peloticas que parecen como algodón, en realidad son pupas de la avispa. Es decir, de cada una de esas peloticas que aparecen ahí, va a surgir una avispa. Y lo fundamental aquí es que la fuente de mortalidad natural fundamental de fitófagos, es decir, de insectos que se alimentan de plantas, son los controladores biológicos. Y esto es así en todas las etapas de su ciclo de vida, ya sea en huevos, larvas, pupas o adultos. Y dentro de estos, los más importantes son precisamente los parasitoides, que como por ejemplo vemos aquí a esta avispita que está poniendo huevos aquí en estos áfidos. Y uno dirá, bueno, pero ¿y estos parasitoides que de repente nunca los he oído mencionar? Bueno, sin embargo, es posible que sean hasta el 8% de los organismos del planeta en términos de números de especies. Es decir, esto es una fuente prácticamente inagotable de aliados para... ¿Cómo funciona esto? Bueno, se los voy a poner con este ejemplo de tricograma, que es esta avispita que vemos aquí y aquí la vemos al lado de un huevo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El adulto de tricograma, la avispita, en este caso consigue un huevo de Spodoptera, del cogollero del que estábamos hablando antes, y pone un huevo sobre el huevo de Spodoptera. A partir de este huevo eclosiona, surge la larva que se empieza a alimentar del huevo de Spodoptera y finalmente del huevo de Spodoptera adulto de tricograma, es decir, emerge. Eso significa que no emerge el cogollero, que es lo que estamos buscando. Entonces, resulta en cosas como esta. Aquí, el número de liberaciones de parasitoides y la cosecha de maíz. Vean cómo se incrementa. Aunque uno diría, bueno, ¿qué es eso de las liberaciones? ¿Por qué hay que hacer estas liberaciones? Porque el adulto pone sus huevos en los huevos de Spodoptera. Sin embargo, el adulto no se alimenta de Spodoptera. El adulto típicamente se alimenta de néctar y por ejemplo, un monocultivo de maíz es un desierto verde. No hay fuentes de alimentación para los adultos y por eso hay que constantemente liberarlos.
Más adelante vamos a ver algunas alternativas para no tener que hacer esto. Pero por ahora quiero mostrar esto. Fíjense ustedes, es cómo aumenta el número de larvas de cogollero a medida que pasa el tiempo. Bueno, aquí lo que vemos es que se está incrementando mucho y si sigue incrementándose va a ocurrir esto es un crecimiento exponencial de una situación de plaga. Pero miren lo que ocurre aquí, cómo cae la población de cogolleros, del gusano cogollero. ¿Y esto a qué se debe? Precisamente al efecto de los parasitoides. Vean ustedes que a medida, ustedes pueden ver en esta imagen, en la curva azul, a medida que aumenta el número de cogolleros, aumenta el número de parasitoides y eso hace que caiga la población de cogolleros. En términos ecológicos, ¿qué es lo que está detrás de esto? Bueno, lo que está detrás de esto es que a medida que hay más presas, hay más alimento para los depredadores y estos aumentan. Luego, más depredadores, bueno, disminuye el número de presas. Pero si disminuye el número de presas, disminuye el número de depredadores. Y al haber depredadores, aumenta el número de presas. Yo sé que esto parece un trabalengua, pero en realidad sí, la dinámica de lo que está ocurriendo en términos ecológicos lo vemos aquí con estas curvas. La curva azul representa a las presas y la curva roja a los depredadores. Vemos que a medida que aumentan las presas, bueno, hay más alimento para los depredadores, aumentan. Pero una vez que aumentan los depredadores, el número de presas. Y si disminuye el número de presas, disminuye el número de depredadores. Ahora, esto es algo teórico. Lo importante es que muchas veces se observan fenómenos como estos en la naturaleza. El ejemplo más clásico que hay, que se encuentran prácticamente en todos los libros de texto, es lo que ocurre entre las liebres y sus depredadores, que son los linces. Es lo que vemos aquí. Aumenta el número de liebres, eso permite que aumente el número de linces, pero si aumenta el número de linces, cae el número de liebres y termina cayendo el número de depredadores. Ahora, qué nos interesa aquí? Que estas dinámicas ecológicas se dan a todas las escalas. Se dan, por ejemplo, a las escalas micro, se dan a las escalas que, por ejemplo, a nosotros nos interesan en, en los agroecosistemas. Se dan, por ejemplo, entre ácaros que son fitófagos y ácaros que son depredadores de estos fitófagos. Vemos que si aumenta el número de las presas, aumenta el número de los depredadores y así va. Es decir, esto es la teoría que subyace detrás del manejo ecológico de plagas. Ahora, ¿cómo llevar esto a la práctica? Bueno, es lo que vamos a ver a continuación. Para esto, lo que vamos a ver es un conjunto de elementos de diseño agroecológico. Entonces, bueno, veamos el caso más simple. Como les dije, esto tiene que ver con la agrobiodiversidad. Entonces, ¿qué tal si vemos el efecto de incrementar la agrobiodiversidad del sistema en una parte del sistema que nosotros normalmente ni siquiera tomamos en cuenta, que son los bordes de los campos de cultivo? Fíjense que aquí se introdujo facelia, el campo de cultivo. Facelia es esta planta con flores moradas que aparece. Facelia atrae a moscas de la familia Sírfide, cuyas larvas se alimentan de áfidos como vemos aquí. Ahora, lo que realmente a nosotros nos importa es el solo hecho de incrementar la biodiversidad en un lugar que normalmente ni siquiera se toma en cuenta, que son los bordes, termina teniendo un efecto significativo que disminuye el número de áfidos que hay en el agroecosistema. Ahora, esto, o sea, incluir agrobiodiversidad, desde un punto de vista, se tiene que restringir simplemente a los bordes. Vean esta imagen. Fíjense, en esta imagen me interesa particularmente que vean esto que está aquí, estas flores. Esto se llama un corredor de flores. Ahora, ese corredor de flores, hay un fin económico. Es decir, esas flores no están ahí porque se vayan a cosechar y a vender luego. Están ahí porque cumplen una función ecológica. Y la función ecológica que cumplen es atraer
agrobiodiversidad asociada de la vegetación que está circundante al agroecosistema. Porque, por ejemplo, algunos de estos organismos que van a entrar pueden ser avispas, algunas de las cuales pueden ser parasitoides, que entren para alimentarse, como dijimos, de flores y de néctar, pero una vez estando en el agroecosistema, si consiguen una oruga, bueno, van a poner sus huevos ahí. Bueno, uno ve esta imagen y uno puede pensar, bueno, pero esto es algo que funciona nada más a la pequeña escala. Y no. En realidad, esta es una estrategia de diseño que se puede realizar en básicamente cualquier escala. Este caso que está aquí, que les quiero discutir, tiene que ver con viñedos y cómo introducir flores en los viñedos logra disminuir significativamente la presencia de saltahojas en estos sistemas. Bueno, hasta ahora hemos visto ejemplos de diseño simple. Veamos algo interesante. Por ejemplo, el siguiente ejemplo que vamos a ver es del África subsahariana. Ahí el cultivo del maíz se ve afectado por la presencia de esta polilla cuya larva se alimenta del tallo del maíz y logra producir ingresos económicas. De igual manera ocurre con esta otra polilla cuya larva también se alimenta del tallo del maíz. Pero además existe una planta parásita que se llama estriga, que es esta planta que vemos aquí con estas flores moradas. Bueno, aquí podemos ver en esta imagen, ¿verdad?, cómo las raíces de estriga se unen a las raíces del maíz. Se ve más claro en esta imagen que está en la esquina superior derecha, y abajo vemos cómo hasta los haces vasculares del maíz y se alimenta de la savia del maíz y también produce problemas gigantescos. Ahora, ¿cómo manejar esta situación que es un grave problema? Bueno, para hacerlo, tengo que introducir dos elementos simples de manejo ecológico. Es lo que se conoce como plantas repelentes. En esta imagen que ustedes ven aquí, vemos sobre todo cilantro, ¿verdad? Que se caracteriza por un olor particular que tiene, ¿verdad? Pero si ustedes este, prestan atención y ven con cuidado, se van a dar cuenta que adentro del cilantro hay plantas. Bueno, ustedes saben que los insectos se orientan fundamentalmente por claves químicas, es decir, olores. Ahora, el olor del cilantro hace invisible al tomate para sus potenciales, para insectos que potencialmente se pudieran alimentar de él. Y de hecho, ese olor los repele. Por eso nosotros en este sistema llamamos al cilantro una planta repelente, que es lo contrario a lo que ocurre en la imagen de al lado. Nosotros lo que vemos es que al final de esta hilera hay una planta que, bueno, de huecos. ¿Eso a qué se debe? A que ella tiene unos olores que la hacen más atractiva a los insectos. Ellos se concentran ahí y dejan a las otras plantas de la hilera quietas. Ahora, con estos dos simples elementos se puede construir un diseño interesante que se conoce como el diseño atrae. ¿Cómo funciona esto? Esto funciona introduciendo en el interior del agroecosistema, aparte del cultivo, una planta repelente. Y en los bordes del agroecosistema, una planta trampa. Esto produce un conjunto de claves químicas que genera un flujo de polillas desde el interior del agroecosistema hacia los bordes. En la vida real, esto se ve de esta manera. Se suele utilizar, ¿verdad?, como repelente a desmolde, como trampa a pasto Napier. Ahora, lo realmente es que estas polillas no terminan su ciclo de vida en el pasto Napier. Pero además, desmolde tiene un efecto alelopático sobre estriga. ¿Qué quiere decir eso? Que inhibe el crecimiento de estriga. Y por si esto fuera poco, Desmodium es una leguminosa que está asociada con microorganismos que son capaces de fijar nitrógeno atmosférico, es decir, que fertiliza el suelo. De esta manera, con este sistema de ecología química, se logran obtener cosechas que son de 2 a 3 veces superiores a los promedios nacionales de esos países.
Y por si fuera poco, ahorita se están diseñando sistemas como estos para intentar controlar la invasión de la cual estábamos hablando al principio del gusano cogollero. Si, usted, si ustedes piensan por un segundo riendo aquí de qué es lo bueno, de aquí de lo que hemos estado hablando son de interacciones que se dan entre los elementos de biodiversidad. Entonces profundicemos un poco en estas interacciones. Fíjense, para esto vamos a utilizar como ejemplo la zona a lo largo que es típica de la agricultura ancestral americana, que se da y que se conoce como las tres hermanas, que se da entre una planta de maíz, una leguminosa de hábito trepador y una oyama o calabaza. Bueno, la planta de maíz le sirve como tutor a la leguminosa en su hábito trepador y de esta manera se beneficia la leguminosa. Pero la leguminosa, a su vez, la asociación de la que estábamos hablando, con microorganismos que son capaces de fijar nitrógeno atmosférico, fertiliza el suelo y de esto se beneficia la planta de maíz. Pero también se beneficia la calabaza. Y esta, con su hábito de crecimiento rastrero y sus hojas anchas, estas cubre el suelo, impide que llegue la luz del sol al suelo y esto inhibe que germinen arbences, malezas. Pero además impide que las gotas de lluvia caigan directamente al suelo, lo que impide el salpique, que es un mecanismo fundamental por el cual de microorganismos que son capaces de producir entren en contacto con ellos. Por si fuera poco, esta sombra inhibe, o sea, la evaporación, es decir, mantiene el agua en el suelo por más tiempo. Ahora, todo esto de lo que hemos hablado aquí son interacciones mutualistas, es decir, interacciones que son mutuamente benéficas entre los organismos que forman parte del agroecosistema. Las interacciones entre los elementos de la agrobiodiversidad es la base del manejo ecológico de plagas. Estas se aprecian particularmente bien en un sistema multidiverso de agricultura ancestral de Venezuela que se llama el CONUCO, sobre el cual hay muchas cosas que decir. Sin embargo, yo aquí no tengo tiempo de presentarlas todas, pero en el canal de Fito hay todo un video sobre el conuco, que si les interesa los invito a que lo vean, ¿no? Yo aquí lo que les quisiera comentar es que existen tantas interacciones y tantos elementos, porque es un sistema multidiverso en el conuco, que la mejor forma de representarlo es utilizando redes. Yo aquí les voy a presentar un ejemplo, que es el conuco Jibi, que es un pueblo indígena que vive en el sur de Venezuela y en la región fronteriza de Colombia. Ahora, una red es un sistema, o sea, una red típicamente está compuesto por dos elementos, nodos y vínculos. Los nodos son estos que están aquí y representan poblaciones de diferentes especies. Por ejemplo, este que está aquí representa a la yuca, este que está aquí representa al ají, pero también hay nodos que representan agrobiodiversidad asociada. Por ejemplo, organismos que se alimentan de los cultivos, pero también organismos que se alimentan de los que se alimentan de los cultivos. Ahora, los vínculos son estas rectas que vemos aquí, ¿verdad? Son interacciones ecológicas y el color del vínculo nos dice qué tipo de interacción es. Por ejemplo, azul, como los que acabamos de ver con las tres hermanas, en amarillo es competencia que se da entre especies por recurso que están limitados y en rojo son interacciones del tipo de quién se come a quién. Entonces, una cosa que es muy importante es que veamos que existen muchísimas interacciones en este sistema. Y de hecho, la única manera de darnos cuenta cuántas interacciones hay es comparándolo con otros sistemas. Por ejemplo, con un monocultivo, que es esto que vemos aquí. En este caso, este nodo que está aquí representa el maíz y todos los demás nodos representan organismos que se alimentan del maíz. Por lo que
la mayoría de los vínculos que vemos ahí aparecen de color rojo. Es decir, son vínculos que involucran que un organismo se está alimentando del maíz. Ahora, estas diferencias tan grandes que hay entre un monocultivo y un sistema multidiverso se manifiestan también en cómo funcionan estos sistemas. ¿Qué es lo que vemos en esta lámina? Por ejemplo, en esta gráfica que está aquí, vemos el funcionamiento del monocultivo. Agrandémoslas para verlo mejor. Lo que vemos es que hay un montón de líneas de diferentes colores. Esas líneas de diferentes colores representan la cantidad de individuos que hay de estos que se alimentan del maíz. Y lo que vemos es que se incrementan rápidamente y luego caen. ¿Qué es lo que ocurrió ahí? Ahí ocurrió un crecimiento exponencial, es decir, se dio una situación de plaga y el sistema colapsa. De esta manera vemos que sin la intervención del ser humano, de este sistema no se sacan cosechas. ¿Qué pasa con el conuco? Agrandemos su gráfica para ver. Bueno, lo primero que vemos es que no hay crecimiento exponencial y el sistema persiste. Es decir, este sistema nos entrega por sí solo cosechas. ¿Y esto a qué se debe? Esto se debe a que el sistema se autoorganiza gracias a las interacciones ecológicas que hay en él. Por ejemplo, unas que son muy importantes son estas que se dan las dinámicas entre depredador y presa que estábamos viendo al inicio. Y de hecho, es eso lo que ocurre en esta parte donde uno se ve una cosa que es muy compleja. Bueno, ahí lo que está ocurriendo es que son múltiples dinámicas como estas que se dan en conjunto. Entonces, que es fundamental aquí es que este funcionamiento particular de este sistema es el resultado de miles de años de coevoluciones entre grupos humanos y ecosistemas particulares. Desde ningún punto de vista, esto es el resultado del azar. Bueno, a este punto, a mí normalmente me dicen, bueno, sí, chévere, pero eso funciona bien a la escala de un conuco, que es una escala pequeña. Son sistemas de menos de 5 hectáreas. A la gran escala no funciona. Bueno, no, no es cierto. Nosotros lo manejamos a la gran escala. Por ejemplo, yo estoy asociado a un centro de investigación que genera tecnologías para agricultura sustentable, ¿verdad? En Chile, que se llama agroecología, y por ejemplo, un ejemplo de uno de los sistemas que nosotros manejamos son estos viñedos orgánicos, biodinámicos, agroecológicos. Como ustedes pueden ver en muchísima diversidad asociada. Por ejemplo, esas plantas que ustedes ven ahí. Pero aquí, de nuevo, es clave saber que esas plantas no se ponen ahí al azar. Esas plantas están ahí porque cumplen una función. Y de hecho, en el centro de agroecología, para cada una de estas plantas se construye una ficha como este ejemplo que les estoy presentando aquí. Entonces, en esa ficha que uno tiene, bueno, por ejemplo, a qué controladores biológicos atrae esta planta, una información importante tiene que ver con la fenología de la especie. Por ejemplo, nos interesa mucho saber cuándo florece, ¿verdad? Porque en ese momento atrae a los organismos que nos interesan. Entonces, en un caso hipotético particular, bueno, imagínense que nosotros sabemos que en el lugar donde estamos, potencialmente podemos tener un problema con algunos fitófagos, pero que además sabemos que en ese lugar se encuentran unos organismos que nos pueden ayudar, unos controladores biológicos, por ejemplo, estos tres que están aquí. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Uno busca en la lista de especies que uno tiene, ¿verdad? Que por ejemplo, aquí la vemos con cuándo florecen y el color que tienen las flores y por lo tanto sabemos además a cuál de estos controladores atrae. Bueno, lo que nosotros es que planificamos esta especie sistema de una manera que coincida, ¿verdad? Su floración con los momentos en que a nosotros nos interesa ejercer el control, ¿sí? Sin embargo, no les quiero mentir, no les quiero hacer ver que esto es más simple de lo que realmente es, porque a la gran escala, la verdad es que uno muchas veces se encuentra en unos paisajes que son hostiles, es decir, en unos paisajes de monocultivos y eso forma lo que en esta imagen estamos ya, que es esto que aparece en amarillo, que es
un entorno desfavorable para los controladores biológicos, una matriz agrícola, por ejemplo, intensiva, pero también es cierto, de agricultura, digamos, con muchos tóxicos. Pero también es cierto que inclusive en el ambiente más hostil, uno siempre se consigue con parches en donde hay fragmentos de la vegetación original. Y además de conectar estos parches utilizando corredores, que en la vida real se ven como esta imagen que ustedes están viendo aquí. Y lo fundamental, que es realmente importante para nosotros, es que esos corredores, algunas especies la utilizan para migrar. Entonces, ¿cómo funciona esto? Claro, a esta escala, típicamente interviene un equipo para hacer estos diseños particular. Supongamos que nosotros tenemos identificado, o sea, estamos manejando estos agroecosistemas. Esto es un diseño predial, es de esto que les estoy planteando ahorita. Tenemos nuestros agroecosistemas, en este caso diversificados con especies nativas. En estos agroecosistemas, nosotros en estos paisajes identificamos reservorios de vegetación y luego unimos estos reservorios de vegetación. Y esto es todo para hacer más fácil que se incorporen al agroecosistema los controladores biológicos de los que estamos hablando. Y si lo piensan por un segundo, todo esto de lo que estamos hablando aquí, en realidad se corresponde con el concepto original de Haeckel de la ecología, que es la interacción entre los organismos y la interacción entre estos organismos y los paisajes, por ejemplo. Hagamos los diferentes, los diferentes diseños que existen son muchos, son demasiados como para yo poder presentarlos aquí. Lo que yo puedo, para ir cerrando, es presentarles un resumen. Y una forma de hacer esto es a través de un metaanálisis. Un metaanálisis estadística que realmente permite esto, resumir toda la información que hay sobre un tema. En este caso, de los efectos de hacer diseños ecológicos que están fundamentados en incrementar la biodiversidad. Si ustedes ven aquí en la parte de abajo, vemos flores en los bordes, que es algo que vimos, flores adentro, por ejemplo, repele atrae, trampas, repelentes, asociaciones, ¿sí? Ok. Otra cosa que vemos en la figura es que hay una recta horizontal roja. Bueno, encima de esa recta quiere decir que tiene un efecto positivo. Lo que está por debajo es un efecto negativo. Pero efecto positivo ¿sobre qué? Bueno, sobre el control de los fitófagos, por ejemplo. Y lo que vemos es que prácticamente todos los diseños tienen un efecto positivo sobre el control de los fitófagos. Pero todas estas estrategias involucran incrementar la biodiversidad a los monocultivos. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que esto funciona para cualquier escala y estamos viendo además que es efectivo. Es decir, logra manejar las densidades de los organismos fitófagos. Sin embargo, a este punto, ¿qué es lo que le dicen a uno? Bueno, sí, pero eso es a expensas de las cosechas. Y bueno, como sé que es un tema controversial, fíjense, y bueno, y aprovecho que de repente se han dado cuenta que en la parte de abajo de todas las láminas hay referencias. Esas son las referencias a de dónde yo estoy extrayendo la información para que ustedes puedan ver las fuentes originales. En este caso pongo mucho porque este es un tema controversial. Y esto tiene que ver con comparación entre agricultura alternativa, es decir, ya sea regenerativa, biodinámica, orgánica, sintrópica, agroecológica, agricultura convencional, o sea, de revolución verde, ¿no? Ok. Y lo que vemos es la razón, la división que tienen con la agricultura alternativa entre las cosechas que se obtienen con la convencional. Las cosechas son iguales, esta división da 1, pero si con la agricultura alternativa, y en este caso tomando en cuenta las diferencias que se dan entre ecosistemas tropicales, son da mayor que 1, eso quiere decir que las cosechas con la agricultura alternativa son mejores. Y vean que aquí en todos los casos los valores son mayores
que 1. Vean, por ejemplo, para las leguminosas, es prácticamente 4. Es decir, son cosechas prácticamente 4 veces mayores. Bueno, una cosa que la gente se podría ver tentada es decir, bueno, aplico esto. Y si me sale mal, aplico los productos químicos. Bueno, veamos qué ocurre aquí. Miren, en este ejemplo, aquí tenemos una planta, nuestro cultivo, que es un herbívoro de esta planta, y aquí tenemos otro insecto que es un depredador que se está alimentando del insecto que se alimenta de la planta. ¿Qué pasa en este sistema si nosotros aplicamos un agroveneno? Bueno, si aplicamos un agroveneno, este tiene un efecto negativo, ¿verdad? Y por eso se aplica sobre el herbívoro, pero también tiene un efecto negativo sobre el depredador porque él también es un insecto. Pero además sobre este último tiene un doble efecto negativo. Tiene el efecto directo, pero tiene un efecto indirecto porque disminuye sus presas. Y hoy en día sabemos que eso puede significar que este sale del sistema. Y de hecho, esto es tanto así que tiene un nombre y es como el principio Volterra. Es decir, estas estrategias son incompatibles. Entonces, ya para ir terminando, ¿qué es lo que nosotros sabemos? ¿Cuál es la moraleja fundamental? Que nosotros necesitamos sistemas que trabajen con la naturaleza, como la abrumadora mayoría de los ejemplos que acabamos de ver aquí, en vez de sistemas que trabajen en su contra, como lo que acabamos de ver. Es decir, como hemos visto, esto significa incrementar la biodiversidad, pero ya vimos que no es simplemente incrementar la biodiversidad por incrementarla, porque nos interesan son sobre todo tipos de interacciones ecológicas que se dan ahí. Por lo tanto, lo que nos interesa es la ecología. Y entonces, ¿esto en qué se traduce? Ya para ir finalizando, ahora sí definitivamente, en que necesitamos incrementar la agrobiodiversidad. Fíjense, aquí lo que les he presentado es una introducción al tema. Hay muchas más cosas. Si a ustedes les interesa profundizar en esto, lo pueden hacer a través de ese vínculo o de ese código. Y, y bueno, Tito, de nuevo, gracias por la invitación. Es un placer.